Una leyenda escalofriante. El Pistaco en los Andes. En las montañas de Perú se esconde una leyenda muy antigua. Esta leyenda habla de un ser aterrador, el Pistaco. Imaginen un monstruo que se lleva a la gente y les roba la grasa del cuerpo. ¡Qué miedo! Pero el Pistaco es más que un cuento para asustar niños. Representa los miedos y las tensiones de la época colonial en Perú. Terror en tiempos de cambio. En los vastos y majestuosos paisajes de los Andes, donde las montañas se elevan como guardianes eternos, se esconde una historia de miedo y resistencia. El origen del mito. Este es un relato que ha perdurado a través de los siglos, transmitido de generación en generación y que aún hoy resuena en los corazones de los pueblos andinos. El mito del Pistaco nació durante la conquista española. Fue una época de gran agitación y sufrimiento para los indígenas andinos, quienes vieron sus tierras invadidas y sus vidas alteradas para siempre. En esa época los indígenas andinos sufrían mucho bajo el dominio español. La llegada de los conquistadores trajo consigo no solo la pérdida de sus territorios, sino también la imposición de nuevas costumbres y creencias. Había mucha violencia y explotación. Los indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas, especialmente en las minas, donde muchos perdieron la vida debido a las duras condiciones y el trato brutal. Entonces, el Pistaco se convirtió en un símbolo del opresor europeo, del que venía de lejos a hacer daño. Esta figura oscura y amenazante encarnaba todos los miedos y sufrimientos de los indígenas, convirtiéndose en una representación del mal que los acosaba. ¿Y saben qué? Los indígenas asociaban a los españoles con la grasa animal. Esta asociación no era casual, sino que tenía profundas raíces en las observaciones cotidianas de los indígenas. ¿Por qué? Porque los españoles usaban la grasa para muchas cosas. La grasa animal era un recurso valioso para ellos, utilizado en la cocina, en la fabricación de velas y en otros aspectos de la vida diaria. Y esto contribuyó a la imagen del Pistaco. La figura del Pistaco, con su siniestra reputación, se alimentó de estas observaciones, convirtiéndose en un mito que reflejaba el temor y la desconfianza hacia los invasores. Así, el Pistaco no solo era un monstruo, sino también un símbolo de la resistencia cultural y la lucha por la supervivencia en tiempos de opresión. La apariencia del monstruo. ¿Cómo identificar a un Pistaco? Bueno, el Pistaco puede tener muchas formas. A veces parece un extranjero, otras veces se disfraza de sacerdote o comerciante. Imagínense. Esto hace que sea muy difícil reconocerlo, pero hay algo que lo delata. El Pistaco siempre lleva consigo herramientas afiladas. ¿Para qué? Para extraer la grasa de sus víctimas. La grasa humana, ¿por qué el Pistaco la necesitaba? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de los años. ¿Para qué querría alguien la grasa humana? ¿Qué usos podría tener algo tan macabro y extraño? Según la leyenda, la usaba para cosas muy malas. El Pistaco, una figura temida y misteriosa, era conocido por sus prácticas siniestras. Se decía que la grasa se usaba para lubricar máquinas. En tiempos antiguos, cuando la tecnología era rudimentaria, la grasa humana era considerada un lubricante eficaz. También se usaba en rituales mágicos. Los chamanes y hechiceros creían que la grasa tenía propiedades sobrenaturales que podían potenciar sus conjuros y rituales. Y para crear productos comerciales, ¡qué barbaridad! Se rumoreaba que incluso se utilizaba en la fabricación de ciertos productos de belleza y medicinas. Esta creencia reflejaba el miedo de los indígenas a ser explotados por los españoles. Los indígenas vivían con el temor constante de ser capturados y despojados de su humanidad. Los españoles les quitaban todo lo que podían, incluso sus cuerpos. La leyenda del Pistaco simboliza la brutalidad de la colonización y el sufrimiento de los pueblos indígenas. La figura del Pistaco ha sido representada en numerosos relatos y dibujos a lo largo de los siglos. Cada representación añade un nuevo matiz a esta oscura leyenda. Hoy en día, la leyenda del Pistaco sigue viva en muchas comunidades andinas. Aunque los tiempos han cambiado, el miedo y la desconfianza hacia los extraños persisten. Los ancianos cuentan la historia a las nuevas generaciones, asegurándose de que la memoria de sus antepasados y sus luchas no se pierda. La leyenda del Pistaco es más que un cuento de terror. Es un recordatorio de la resistencia y la fortaleza de un pueblo. Así, la leyenda del Pistaco sigue siendo una parte integral de la cultura andina,
uniendo el pasado con el presente y recordándonos la importancia de nuestras raíces y tradiciones. Con el tiempo, el mito del Pistaco ha adquirido diferentes significados. Este mito, que ha sido transmitido de generación en generación, ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios sociales y culturales de las comunidades andinas. Algunos creen que representa el miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Este temor puede manifestarse en la forma de historias y leyendas que intentan explicar lo inexplicable, lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Otros lo ven como una metáfora de la explotación, de cuando alguien se aprovecha de otro. Durante la época colonial, los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados y explotación, y el pistaco se convirtió en un símbolo de estos abusos y de la opresión que sufrían. El mito también nos recuerda la importancia de la identidad cultural. Las ceremonias y tradiciones son una forma de mantener viva la memoria colectiva y de transmitir valores y conocimientos a las nuevas generaciones. Los indígenas veían su cuerpo como algo sagrado. La grasa corporal no solo tenía un valor físico, sino también espiritual, y era considerada una fuente de vida y energía. El pistaco, al robar la grasa, los despojaba de su identidad. Este acto no solo era un robo físico, sino también un ataque a la esencia misma de la persona, a su espíritu y a su conexión con la comunidad y la naturaleza. En este sentido, el mito del pistaco es una advertencia sobre los peligros de perder nuestra identidad y nuestras raíces culturales. Aunque la época colonial ha terminado, el mito del pistaco sigue vivo, se sigue contando en las comunidades andinas y sigue generando miedo e inseguridad. Claro, el mito ha evolucionado. Ahora, el pistaco puede representar a cualquier persona que explota a otros. Puede ser un político corrupto, un empresario sin escrúpulos o un criminal. El pistaco es una leyenda aterradora, ¿verdad? Pero también es una historia importante. Nos recuerda la crueldad de la conquista española y nos habla de las injusticias que aún existen en el mundo. El mito nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger nuestra cultura y nuestros derechos, y nos recuerda que la lucha contra la explotación y la opresión continúa. El pistaco es más que un simple monstruo. Es un símbolo poderoso de la historia y la cultura andina. Representa los miedos, las tensiones y las luchas del pueblo andino. El mito nos recuerda que debemos aprender del pasado para construir un futuro mejor, un futuro donde no haya espacio para el miedo ni la explotación, un futuro donde la leyenda del pistaco sea solo eso, una leyenda.